quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si Dolo y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad, nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. Hola queridos estudiantes. El día de hoy tendremos las asignaturas de Matemáticas, Ciencias Sociales y Francés. Tu profesora de Ciencias Sociales, Yancel, te ayudará a aprender sobre sondeos, encuestas, así como aproximaciones a las percepciones y actitudes sociales. Echanson te enseñará sobre los artículos participios
Y por supuesto, en matemáticas, yo te hablaré de los criterios de congruencia y semejanza de triángulos rectángulos. Es tanto lo que aprenderás si prestas la debida atención. Así que sin más, comencemos. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021 del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Aprendemos en casa, preservando la salud. Hoy aprenderemos sobre matemáticas, ciencias sociales y francés con los maestros Alexander, Jansel y Echanson. Las televisiones no panorámicas tienen una relación de 4:3, lo que nos da un hecho curioso y hasta cierto punto sorprendente. La diagonal es 5. Un triángulo rectángulo cuyos catetos midan 3 y 4 tiene una diagonal de 5 también. Los egipcios eran muy buenos agrimensores, debido a que las crecidas periódicas del río Nilo hacían que se perdieran las referencias entre las parcelas y había que rehacerlas cada año. Para saber dónde estaban cada una de ellas, utilizaban técnicas de triangulación que les exigían obtener ángulos rectos. Presta mucha atención y te contaré más sobre esta técnica utilizada por los egipcios aún antes del surgimiento de la geometría como tal. Cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Saludos estudiantes, bienvenidos y bienvenidas al único lugar donde las matemáticas toman sentido. Soy tu profesor Alexander García, esto es cuarto de secundaria. En este día aprenderás sobre los criterios de congruencia y criterios de semejanza de triángulos rectángulos. Tal vez pienses que ya hemos tratado este tema en clases pasadas, pero no. En esta ocasión nos concentraremos en el triángulo rectángulo, que, de hecho, verás lo especial que es y la importancia que tiene en nuestro diario vivir. ¿Estás preparado? Iniciemos. Conozcamos un poco el triángulo rectángulo. En geometría se denomina triángulo rectángulo a cualquier triángulo con un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Las razones entre las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo es un enfoque de la trigonometría plana. En particular, en un triángulo rectángulo se cumple el llamado teorema de Pitágoras, ya conocido por los babilonios. Terminología en un triángulo rectángulo. Se denomina hipotenusa al lado mayor del triángulo, el lado opuesto al ángulo recto. Se llaman catetos a los dos lados menores, los que conforman el ángulo recto. Cada cateto se opone a un ángulo agudo. Solo si la medida de los tres lados son números enteros, estos constituyen un trío de nombre terna pitagórica. Tipos de triángulos rectángulos. Existen dos tipos de triángulos rectángulo: triángulo rectángulo isósceles. Los dos catetos son de la misma longitud. Los ángulos interiores son de 45, 45 y 90 grados. En este tipo de triángulo, la hipotenusa mide raíz cuadrada de 2, aproximadamente 1.4 veces la longitud del cateto. Triángulo rectángulo escaleno. Los tres lados y los tres ángulos tienen diferente medida. Un caso particular es aquel cuyos ángulos interiores miden 30, 60 y 90 grados. En este tipo de triángulos, la hipotenusa mide el doble del cateto menor y el cateto mayor raíz cuadrada de 3, aproximadamente 1.7 veces la longitud del cateto menor. Triángulo rectángulo de lados consecutivos. Las medidas de sus lados tienen 3, 4 y 5 unidades de longitud. Aparece en las culturas del cercano oriente, Babilonia y Egipto. Histórico, útil y didáctico, adaptable a un geoplano. Sin lados consecutivos, es el triángulo de lados que miden 5, 12 y 13 unidades de longitud, siendo menos conocido que el anterior. Propiedades del triángulo rectángulo. En todo triángulo rectángulo se cumple que tienen dos ángulos agudos. La hipotenusa siempre es mayor que cualquiera de los catetos. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. La suma de la longitud de la hipotenusa y el diámetro de un círculo inscrito en el triángulo
es igual a la suma de la longitud de los catetos. Para efectos de área, un cateto cualquiera puede considerarse como base y el otro cateto como altura. La mediana de la hipotenusa descompone un triángulo rectángulo escaleno en dos triángulos, uno obtusángulo y uno acutángulo, no congruentes, pero sí equivalentes. La mediana de la hipotenusa de un triángulo rectángulo isósceles lo descompone en dos triángulos rectángulos isósceles congruentes y equivalentes. Dos triángulos rectángulos con hipotenusa común y los ángulos rectos en semiplanos opuestos determinados por la recta que contiene a la hipotenusa forman un cuadrilátero birrectángulo. La medida que parte del ángulo recto es igual a la mitad de la hipotenusa. La altura que parte del vértice del ángulo recto coincide con un cateto, con tal de considerar el otro cateto como una base. Para conocer un poco más sobre este interesante triángulo, no te pierdas la siguiente cápsula. El triángulo sagrado al teorema de Pitágoras. El más famoso de los teoremas se demostró en el siglo VI a.C., pero ya se conocía al menos 2000 años antes. Mucho antes de que Pitágoras o alguno de sus discípulos demostrara su famoso teorema, los babilonios, los indios y los egipcios conocían y utilizaban eficazmente las propiedades del triángulo de lados con medidas 3, 4 y 5 que se consideraba perfecto o sagrado. En sus papiros se observan los tenedores de cuerdas que fijaban los límites de las parcelas después de las inundaciones del río Nilo, construyendo con cuerdas triángulos rectángulos y fijando las direcciones perpendiculares. Los arquitectos de algunas dinastías persas también usaron estos conocimientos para trazar los tejados de sus edificios. Lo más notable de este triángulo es que el ángulo opuesto al lado mayor es recto y no hace falta señalar la importancia del ángulo recto en todo tipo de mediciones y construcciones. En el antiguo Egipto, el triángulo de proporciones 3, 4, 5 más utilizado en arquitectura y agrimensura era el de lados iguales a 15, 20 y 25 codos respectivamente, unos 7.5, 10 y 12.5 metros, llamado triángulo isíaco, en honor a la diosa Isis, que ya se utilizó en la construcción de la pirámide de Kefren en el siglo XXVI a.C., pero fueron los pitagóricos quienes 2000 años después demostraron el teorema y le dieron su conocida expresión canónica. En todo triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. El ángulo recto es un elemento fundamental de nuestro entorno físico, hasta el punto de que el gran arquitecto Le Corbusier lo denominó nuestro pacto de solidaridad con la naturaleza y le dedicó un extenso e intenso poema. He aquí un fragmento. Erguido sobre el plano terrestre de las cosas comprensibles, contraes con la naturaleza un pacto de solidaridad. Es el ángulo recto, de pie vertical ante la mar. Hete ahí sobre tus piernas. Según la teoría evolutiva, desde el momento en que se irguieron sobre sus patas traseras, los primeros homínidos debieron cobrar plena conciencia del binomio horizontal-vertical, o lo que es lo mismo, la perpendicularidad. Esto muestra claramente cómo el triángulo rectángulo y los ángulos rectos desde siempre han formado parte inseparable de nuestras vidas y lo seguirán siendo por siglos sin fin. Ya que hemos visto algunos de los datos más relevantes en torno a este triángulo especial, vamos de inmediato a tratar lo referente a los criterios de congruencia y semejanza de este peculiar polígono. Criterios de congruencia del triángulo rectángulo. Congruencia cateto-cateto. Si los catetos de un triángulo rectángulo son congruentes a los catetos correspondientes de otro triángulo rectángulo, entonces los triángulos rectángulos son congruentes. Congruencia hipotenusa-ángulo. Si la hipotenusa de un ángulo agudo de un triángulo rectángulo
son congruentes a la hipotenusa y al ángulo agudo correspondiente de otro triángulo rectángulo, entonces los triángulos son congruentes. Congruencia cateto-ángulo. Si un cateto y un ángulo agudo de un triángulo rectángulo son congruentes a un cateto y al ángulo agudo correspondiente de otro triángulo rectángulo, entonces los triángulos son congruentes. Congruencia hipotenusa-cateto. Si la hipotenusa y un cateto de un triángulo rectángulo son congruentes a la hipotenusa y cateto correspondiente de otro triángulo rectángulo, entonces los triángulos son congruentes. Criterios de semejanza de triángulos rectángulos. Dos triángulos rectángulos son semejantes si tienen un ángulo agudo de igual medida. Dos triángulos rectángulos son semejantes si tienen los dos catetos proporcionales. Dos triángulos rectángulos son semejantes si tienen proporcionales la hipotenusa y un cateto. Ahora vamos a la pizarra para que hagamos un ejercicio en el cual aplicaremos los contenidos o los conocimientos que hemos aprendido el día de hoy. Aquí tenemos un pozo. Imagínate un pozo rectangular cuya profundidad es desconocida. Tenemos un observador que está a una distancia de 1.16 metros del pozo y está observando hacia una de las esquinas inferiores de este pozo. La vista de este observador pasa justamente por la diagonal de este pozo, que es rectangular. Por tanto, cuando trazamos la diagonal de un rectángulo, dividimos el rectángulo en dos triángulos rectángulos. El observador, la distancia a la que se encuentra desde el pozo, que habíamos dicho que es de 1.16 metros, eso formaría un cateto. La altura del observador, que sería igual a 1.74 metros, esto formaría el segundo cateto. Y la vista de nuestro observador, que coincide con la diagonal del rectángulo que forma el pozo, entonces formaría la hipotenusa, para entonces de esta manera tener dos triángulos rectángulos que nos están pidiendo en este ejercicio, que calculemos cuál es la profundidad de nuestro pozo. Si tenemos dos triángulos rectángulos, podemos aplicar algunos de los criterios de semejanza o congruencia de triángulos que hemos visto el día de hoy, para entonces saber si los triángulos son semejantes y aplicar contenidos que aprendimos en la clase anterior para poder entonces calcular la profundidad del pozo. Como podemos notar aquí en la pizarra, el observador tiene su vista que pasa justo por la diagonal. Si la diagonal, al ser trazada en el rectángulo, forma un triángulo rectángulo, entonces tendríamos un vértice A, que es donde termina la vista del observador. Tendríamos entonces un vértice B y un vértice C, que es donde justo impacta la mirada del observador con el rectángulo que forma el pozo. Entonces tendremos ahí ese triángulo rectángulo ABC, pero el vértice C es común con uno de los vértices que forma el rectángulo compuesto por la altura del observador y la distancia a la que él se encuentra del pozo. En clases anteriores, hablando acerca de los ángulos, vimos un postulado llamado el postulado de los ángulos opuestos por el vértice, que nos decía que cuando dos ángulos son opuestos por el vértice o que tienen un vértice en común, entonces esos ángulos o la medida de esos ángulos serían congruentes, es decir, iguales. Y acabamos entonces de ver que si tenemos dos triángulos rectángulos y tiene uno de los ángulos agudos de igual medida, entonces automáticamente estos dos triángulos rectángulos son semejantes. Entonces tendríamos un primer ángulo y el que está opuesto por el vértice, que serían iguales. Ya sabiendo entonces que los triángulos son semejantes, en la clase pasada vimos que para que dos triángulos sean semejantes deben guardar una proporción o una razón de proporción en la medida de sus lados. Por tanto, la profundidad de mi pozo
La identificamos como X porque la desconocemos. Es lo que andamos buscando. Si dividimos esto entre la altura, que es el lado correspondiente con la profundidad del pozo, sería entonces dividido entre 1.74 metros de altura que tiene mi observador. Esto debe ser igual al ancho del pozo que tenemos aquí, que es de 2.3 metros, dividido entre la distancia que hay desde el observador hasta el pozo. La distancia que tenemos es de 1.16 metros. Entonces, para determinar el valor de X que corresponde a la profundidad, vamos a despejar la X. ¿Qué elementos o qué cantidades tiene la X alrededor de ella? Bueno, tiene el 1.74 metros. ¿Qué operación está haciendo esta cantidad? Esta cantidad, como está debajo, está dividiendo. Para despejar la X o dejarla sola, esa cantidad que está dividiendo debe pasar al otro lado del signo de igualdad con la operación contraria. En este caso está dividiendo, entonces pasará multiplicando. X será igual 2.3 metros multiplicado, podemos encerrarlo entre paréntesis ambas cantidades y expresamos así la multiplicación, multiplicado por 1.74 metros. Todo eso dividido entre 1.16 metros. Si calculamos este producto para luego dividirlo, tenemos 2.3 metros multiplicado por 1.74 para obtener un valor de 4.002 metros cuadrados. En este caso, porque estamos multiplicando dos unidades de medida, metro con metro, dividido entre 1.16 metros. Vamos a completarlo de este lado y tenemos aquí entonces que X tendrá un valor de, al dividir 4.002 dividido entre 1.16 metros, tenemos entonces 3.45 metros. En este caso queda como metro lineal porque este metro cuadrado se elimina con 1 del metro de abajo que está dividiendo. Entonces, la profundidad de nuestro pozo, al saber que forman triángulos, rectángulos semejantes con la diagonal que forma el observador en el pozo, en el rectángulo que forma el pozo, y el rectángulo que forma, el triángulo rectángulo que forma la altura del observador y la distancia a la cual se encuentra desde el pozo, entonces, al ser semejantes pudimos calcular la profundidad de nuestro pozo. Algo muy sencillo de aplicar, así te puedo invitar para que apliques esos conocimientos, además ejercicios que puedas encontrar en la web y demás. Así termina la clase del día de hoy. Espero que hayas aprendido bastante y puedas aplicar estos conocimientos en tu vida cotidiana. También te invito a seguir ampliando mucho más con tu maestro tutor. Gracias por seguir aprendiendo desde casa y preservando tu salud. Desde el único espacio donde las matemáticas toman sentido, estuvo con ustedes su profesor Alexander García. Hasta la próxima. Cuarto grado de secundaria del año 2020-2021.